Hola, el día de hoy revisaremos el tema la literatura de la Nueva España y su marco histórico. Dentro del marco histórico podemos nosotros rescatar, recordando que la Edad Media concluye en el siglo XV, alrededor de 1453. Lo anotaremos aquí. 1453, y que hemos revisado ya esta parte de los cantares del Mío Cid, y que en el video anterior nosotros revisamos la parte de la literatura náhuatl y veíamos algunas características que contenía la literatura náhuatl. Ahora nos adentraremos con la literatura de la Nueva España. Bueno, primero importante, ¿cómo surge la Nueva España? Bueno, con la llegada de los españoles al continente americano, lo que hoy se constituye como la República Mexicana, en 1521, por Hernán Cortés, se le asigna el nombre al territorio mexicano como la Nueva España. Con todo este proceso de la conquista, obviamente se traen nuevas características y se hace adoptar una nueva forma de pensar, creencias con ello, religiones y modelo de sociedad. Recordemos que las culturas indígenas tenían diferentes dioses y muchas de sus poemas eran referidos a cada uno de ellos, porque había tres tipos de poemas y entre ellos eran los de religión, que se referían a toda esta parte de los dioses: el dios del sol, el dios del fuego, el dios de la luna, el dios del agua, el dios de la guerra. Y con la llegada de los españoles a adoptar nuevas creencias y nuevas religiones, solamente pasan de ser politeístas a monoteístas. Llega el cristianismo y se les hace creer o se les obliga a pensar solamente en un solo Dios, que es el cristianismo. Obviamente, pues también sucede esta parte de que algunos de los indígenas no querían adoptar esta parte y se vuelve un encuentro un poco violento entre las dos culturas. A esto se le llama encuentro de culturas y se vuelve un poco complicado. ¿Por qué? Pues porque los indígenas se resignan a cambiar de religión, de lengua y de costumbre. ¿Por qué? Porque también es importante que se les quiso hacer cambiar de lengua, se les obligaba a aprender el español. Y esta parte pues les costó mucho a ellos. Entonces, en esta época, pues se sufren ciertas revoluciones que repercuten dentro de la Nueva España, y pues esta parte del cambio ayuda a cambiarse aún más con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Se les hace más fácil a los indígenas poder cambiar al monoteísmo con la Virgen de Guadalupe, porque al ser una imagen con su color de piel y al hablar su mismo dialecto, ellos la toman como diosa. Es importante mencionar que su diosa Tonantzin, que era la diosa de los indígenas, pues llegan ellos a creer que es la misma diosa, solamente que cambió de apariencia. Al ser presentada por los españoles y por Juan Diego, que era un indígena, entonces hacen esta parte de credibilidad y creen en la Virgen de Guadalupe, y para ellos que sea todavía más fácil cambiarlos de religión de politeísta a monoteísta, aunque no fue un cambio muy sencillo. Entonces, aquí ya se empieza a cambiar también esta parte de la literatura y surgen diferentes figuras muy importantes dentro de la literatura española, dejando a un lado un poco la historia. Entre ellas, la principal es Sor Juana Inés de la Cruz, tomada como una de las principales figuras de la parte del barroco. Entonces, al hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, ella tiene cierta libertad de poseer una respetable biblioteca y escribir y recibir visitas de personas relacionadas con la religión y la literatura al hacerse una monja.
al meterse dentro de esta parte de la religión. ¿Por qué? Porque antes a las personas en esta época de la Nueva España, la mujer no tenía permitido estudiar, cultivarse en esta parte y al meterse dentro de la religión, para Sor Juana todavía es más fácil hacerlo, entrar a o poder acceder a una biblioteca y poder continuar cultivándose. Y pues con ello, ella se ve obligada a adentrarse en este mundo de la religión, aunque no lo quería, simplemente por el hecho del amor al estudio y del amor a los libros. Estas son las principales de características dentro de esta parte de la literatura de la Nueva España, ahondando un poco en la historia y ahondando un poco en las principales figuras, y con ello también se dan diferentes características dentro de los poemas, lo cual veremos más adelante. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartir.